Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a inaugurar la lista de reproducción de cálculo multivariable y vamos a comenzar por ver los límites por definición y la continuidad. Pero antes de nada vamos a dejar marcados una serie de cosas con las que vamos a seguir a lo largo de toda esta lista de reproducción, que van a ser que nosotros vamos a tratar, o yo voy a tratar en esta lista únicamente funciones escalares de variable vectorial. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, pues que nosotros las funciones que vamos a tratar en todo momento van a ser del tipo aplicaciones que van a ir de Rn a R. Luego, lo más probable es que cuando yo trate algún ejemplo, eh, me centre más en que el dominio de estas funciones que vamos a ver, para hacerlo fácil, voy a escoger el espacio vectorial euclidio de dimensión 2 o R2, ¿de acuerdo? Porque esto lo que quiero decir con esto es que voy a utilizar solo dos variables independientes que van a ser la X y la Y, ¿vale? ¿Por qué escojo esto? Bueno, pues porque con dos variables ya se puede apreciar todos los cambios del cálculo multivariable respecto al cálculo en los números reales, en una variable, y añadir más, pues simplemente retrasaría los vídeos, los haría más largos y complicaría la notación y todo mucho más, y pues simplemente por agilidad. Entonces, bueno, esto también lo que podemos aclarar es que lo que vamos a tener en todo momento es que el dominio de nuestras funciones van a ser subconjuntos de R2 o van a estar contenidos en R2 y que la imagen de nuestras funciones pues va a estar contenida en R. O sea, nosotros vamos a tener, voy a poner un ejemplo, nosotros vamos a tener funciones del tipo una función de la variable X y de la variable Y igual a un número, ¿vale? Esto también muchas veces vendrá escrito o usaré esta notación, ¿vale? Que es exactamente, la misma. O sea, el decir que tenemos un punto de un espacio R2 y llamarlo como X vector o poner directamente un par de puntos X, Y, ¿de acuerdo? Con la forma de un vector de toda la vida del colegio, pues es exactamente lo mismo. O sea, cuando yo ponga una X con una barra de vector arriba, estaré queriendo decir o haciendo referencia a un par de puntos, ¿vale? A un par de puntos y estamos en R2, en el dominio R2. Si estamos en R3, pues esto habrá que añadir una más, ¿vale? Esto, pues según el contexto, ya lo dejaré yo claro. Y cuando tengamos, porque esto también va a aparecer, un punto concreto, ¿vale? O sea, cuando tengamos un punto sin especificar, lo que viene siendo una incógnita, entre comillas, que vendrá dada por dos puntos, pues tendremos esto, pero cuando tengamos un punto en concreto, pues se le suele poner un 0 aquí abajo a la X, ¿vale? Y esto será, pues, el punto X sub 0 y sub 0. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que nosotros tendremos un vector llamado X, que será de la forma X, si queremos ponerlo así, en esta notación, o esto es exactamente igual que poner el vector así con las coordenadas simplemente, ¿vale? Porque como vamos a estar en R2, pues los vectores de la base van a ser los canónicos, que son los que forman 90 grados entre sí y aparte son unitarios, ¿vale? Son los ortonormales. Entonces, esto lo que significa es que cuando nosotros tengamos una función del tipo f de x, y, pues esto, la función, le daremos de comer pues la x a la x y la y a la y, y esto nos devolverá pues un número, el que sea,
que generalmente pues le vamos a llamar z, ¿vale? Pero este z de aquí, esto es un número, ¿vale? Como acabo de comentar, aquí arriba nosotros le damos de comer vectores de Rn, en este caso R2, a la función y nos devuelve un número, ¿vale? Que generalmente la imagen de la función, pues, como he puesto aquí, pues estará contenida en R, pues porque a priori, si no especificamos la función, pues no podemos garantizar que la imagen sean todos los números reales, igual que tampoco podemos garantizar que el dominio sea todo el plano R2. Esto para que lo veáis mejor, pues vamos a poner los tres ejes. En el caso de funciones de dos variables x, y. Entonces aquí tendremos la x, aquí tendremos la y y aquí tendremos el eje z, que se define como una función de x y de y, ¿vale? Si alguien se pregunta por qué hay que poner la x aquí y la y aquí, y si podría ponerse al revés, pues la pregunta es que no, porque generalmente siempre el tercer eje tiene que ser resultado de hacer un producto vectorial entre el primero y el segundo. Entonces, por la regla de la mano derecha, el producto vectorial del eje X con el eje Y, en este sentido, pues daría una flecha hacia arriba. Si lo pusiéramos al revés, pues el eje Z saldría para abajo y es más que nada por eso que se pone aquí la X y aquí la Y, ¿vale? Entonces, lo que digo es que el dominio de nuestra función pues va a estar en este plano, en el plano XY, que bueno, aquí solo estoy marcando el cuadrante positivo, pero pues entendedme que esto también se extiende por aquí detrás, ¿vale? Entonces esto será el dominio de nuestra función, que será un subconjunto de R2, y nosotros meteremos dentro de la función, cuando la evaluemos, pues puntos correspondientes a este plano, o sea, puntos de la forma x sub 0 vector, que será un par de puntos x sub 0 y sub 0. Entonces, ¿por qué digo que le daremos, el decir que le damos un punto o que le damos un vector es equivalente? Pues porque al final, en este plano, pues el punto x0 y 0 es un vector. De hecho, es el vector x0 menos 0 y 0 menos 0, o sea, lo que quiere decir que tenemos un vector centrado en el origen de coordenadas apuntando a este punto, ¿vale? O sea, esto es equivalente, o sea, un vector y un punto es equivalente. Vale, entonces nosotros, cuando pintemos el grafo de nuestra función, pues está en concreto en una función xy, ¿vale? O sea, cuando el dominio es un plano y tenemos el tercer eje, que es la función, pues dicha función, su grafo será una superficie, ¿vale? Cuando teníamos solo la variable x, pues era una curva, pues ahora al añadir solo una dimensión más, pues tendremos una superficie. Entonces, nosotros cada punto que evaluemos en la función, pues nos dará un punto pues, correspondiente a dicha superficie, pues por ejemplo, en esta que he pintado yo, pues este de aquí, que tendrá su correspondiente valor en el eje z, ¿vale? En el eje de la función. Entonces, este punto de aquí en el eje z, lo que será es la función evaluada en el punto x sub 0 y sub 0. Entonces, todo el conjunto de valores que tomen en el eje z todos los puntos que tengan imagen, pues harán la imagen de la función, que será un subconjunto de los números reales, pues porque la función solamente está definida en un eje, ¿vale? En el eje z. Vale, pues vamos a pasar ya, una vez hemos definido el tipo de funciones que vamos a tratar, pues vamos a pasar a ver ya los límites por definición. Porque en dos variables, o bueno, en multivariable, en este caso, pues como os digo, voy a la mayor parte de la mayor cantidad de ejemplos que voy a poner, pues van a ser siempre con dos variables, con x y con y, ¿vale? Entonces, para ver las diferencias que tiene con los límites por definición en una variable, pues vamos a vamos a escribir despacito cómo es los límites por definición en dos variables y ahora analizamos
cuáles son las diferencias más en profundidad. Así que aquí lo que tendremos es que el límite cuando X vector se acerque a un punto en concreto de una función, pues en este caso podríamos poner de forma general una función así, ¿vale? Esto será L será el límite, pues sí y solo sí utilizaremos lo del epsilon delta de toda la vida. Si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta que es función de epsilon que también es mayor que 0, tal que 0 es mayor que la norma de x menos el punto donde nosotros queremos calcular el límite, y esto es menor o igual que delta, y esto implica que la función menos el límite en valor absoluto es menor o igual que epsilon, ¿vale? Si os dais cuenta, es muy parecido al caso de una variable, pues lo único que cambiamos, pues claro, la parte correspondiente a la del dominio, que es esta de aquí, pues porque ahora el dominio no es la recta de los números reales, sino que es un plano, ¿vale? Y los puntos de ese plano van en tuplas de dos números. Bueno, pues vamos a ver qué quiere decir esto de aquí, que x vector menos x sub 0 vector en valor absoluto o en norma, esto tenga que ser menor o igual que delta. Bueno, pues aquí ya no pasa como en una variable, que esto se interprete como un valor absoluto hacia secas. Como los elementos que tenemos aquí dentro son vectores, estas barras lo que simbolizan es la norma de ese vector, o la longitud, si queremos llamarla así. Entonces, esto no se hace como un valor absoluto normal y corriente, de poner ahora menos delta, menor, qué tal, sino que lo que tenemos que hacer aquí es hacer la norma de esta resta de vectores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues el vector x es un punto donde nosotros nos iremos moviendo sin especificar, que pues en dos dimensiones serán un par de coordenadas x, y. Y aquí le estamos restando el punto donde nosotros queremos acercarnos en el dominio para calcular el límite en ese punto. Así que esto es menos x sub 0 y sub 0. Y esto hacer la longitud de este vector. Esto tiene que ser menor o igual que delta. Vale. Entonces aquí vamos a ir despacito, vamos a verlo un paso más. Aquí lo que nos está diciendo es que hagamos la norma de esto, de x menos x sub 0, y menos y sub 0. Hagamos la norma de este vector. Y esto menor o igual que delta. Pues en R2, imagino que ya sabréis calcular longitudes, pues lo que hay que hacer es un teorema de Pitágoras. O sea, se eleva la primera coordenada del vector al cuadrado, se le suma la segunda coordenada del vector al cuadrado y de todo eso se hace la raíz. Así que tendríamos la raíz de la primera coordenada, que es x menos x sub 0, todo esto elevado al cuadrado, más la segunda coordenada, que es y menos y sub 0 elevado al cuadrado, y todo esto haríamos la raíz, y esto tiene que ser menor o igual que delta. Vale. Entonces, para poder entender esto, lo que se hace a continuación es elevar al cuadrado todo. Entonces, al elevar al cuadrado, aquí se nos va a ir la raíz, y aquí a la derecha, pues delta queda elevado al cuadrado, ¿vale? Bueno, pues ¿qué quiere decir esta ecuación? Pues, si os dais cuenta, esto es la ecuación de una circunferencia. Si no lo veis así claro, pues imaginad que el punto x0 y 0 es el punto 0, 0, y entonces tendríamos x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual que delta al cuadrado. Esto lo que nos está diciendo es una circunferencia de radio menor o igual que delta, ¿vale?
Así que esto lo que nos está diciendo es que las X que nosotros podemos, que nuestra X en nuestro dominio, lo que tiene es que estar contenida dentro de una circunferencia de radio delta, ¿vale? O sea, igual que en los límites en una dimensión, pues lo que nos decía es que nosotros podíamos tomar un entorno de radio, pues nosotros teníamos x menos a menor o igual que delta, y esto lo que nos estaba diciendo cuando resolvíamos el valor absoluto es que nosotros nuestra x lo que estaba es, voy a hacer un paso y ahora sumo a toda la desigualdad, y a nosotros en una dimensión, pues lo que nos decía esto es que nuestra x tiene que estar contenida en un entorno centrado en a y de radio delta, ¿vale? Ahora, en dos dimensiones, lo que nos está diciendo es que centrados en el punto x0 y 0, nuestra x lo que tiene que estar es en una circunferencia, podrá tomar todos los puntos dentro de, bueno, no de esa circunferencia, tendrá esa circunferencia como límite, ¿vale? O sea, imaginad que tengo aquí esa circunferencia que os hablo en el plano XY, pues podremos tomar con nuestra X todos los puntos dentro de esta circunferencia y como máximo los valores de la circunferencia, ¿vale? Porque serán los que hagan de radio delta, y ahí ya sí que no nos podemos pasar, pues porque nos está diciendo que la X tiene que ser menor o igual, ¿vale? Y el punto X0 y 0 por aquí, y nuestro delta es el radio de la circunferencia, ¿vale? Y esto está en el plano XY, en el dominio. Entonces, esto lo que se pone es que nuestra X tiene que estar dentro de este círculo, y eso se pone como que los pares de puntos que podemos escoger para acercarnos al valor el cual nos va a dar un límite en el cálculo que hagamos, pues es una bola de radio delta centrada en el punto x0, ¿vale? Una bola, ¿por qué? Pues porque en dos dimensiones veis que es una circunferencia, pero si lo extendemos a más dimensiones, pues añadimos una más, la variable independiente z, y entonces la función es una función de x y z, y le llamaremos, pues por ejemplo, será función de x y z, y a esto le llamaremos w, o como queramos llamarlo. Entonces ya el dominio es R3 y sí que es una esfera, ¿vale? Son todos los puntos de dentro de una esfera. Entonces, bueno, pues por extensión a ese entorno, entre comillas, pues se le llama bola, de ball en inglés. Entonces, esta es la diferencia más sustancial respecto a los límites por definición en una variable, ¿vale? La parte de la función menos el límite, pues esto vais a ver que es igual, porque si tengo la función menos el límite en valor absoluto, que esto tiene que ser menor o igual a epsilon, pues la función es un número, ¿vale? La función, el valor que toma la función pertenece o es un subconjunto de R. Por lo tanto, como es un número, estas barras no son una norma, sino que son un valor absoluto. Así que la forma de expandir esto es como en los límites en una variable. Tendremos menos epsilon menor o igual que f de la entrada, que es un vector, menos L, y esto menor o igual que epsilon. Si sumamos L a toda la desigualdad, pues tendremos L menos epsilon menor o igual que f de x menor o igual que L más epsilon. Entonces esto nos está diciendo que f de x pues tiene que pertenecer a un entorno y aquí vamos a poner entorno con una E para marcar que es un entorno distinto a este primero, a un entorno de radio epsilon centrado en L, donde daos cuenta que L aquí es un número y aquí
la x sub 0 es un vector, ¿vale? Hay que tener en cuenta siempre esto, que es muy importante no mezclar una cosa con otra. Bueno, entonces para que veáis en un dibujo todo esto que os acabo de poner de forma matemática, pues tenemos por aquí pues un ejemplo, a ver que se vea bien, que si no, no me cabe, de todo esto que os estoy diciendo. Cuando nosotros queramos ver el candidato al límite de una función multivariable, pues nos acercaremos a un punto en el plano xy dado por dos coordenadas, ¿vale? Una para la x, otra para la y, y marcaremos pues un entorno, en este caso una circunferencia de radio delta, y nosotros pues, podemos tomar nuestra x, que estará en cualquier punto de aquí, y nuestro objetivo, claro, pues es que esa x vaya acercándose al punto en cuestión, al punto x sub 0, y sub 0, y entonces en el eje de la función, según nos vayamos acercando a x sub 0 y sub 0, pues la función se irá acercando al valor del límite. Entonces, esa circunferencia o ese círculo de radio delta, lo que nos marcará es, mediante esta proyección que yo acabo de poner aquí, es en el eje f de xy, nos marcará un entorno, ¿vale? Será, esta circunferencia hará de sombra en una dimensión, pues, una recta, que serán el entorno L más epsilon y L menos epsilon, y en caso de que nosotros podamos garantizar que podemos acercarnos todo lo que queramos al punto en el plano xy y nos acercamos entonces todo lo que queramos al límite, o al revés, que si nosotros nos acercamos al límite todo lo que queramos, podemos garantizar que en el plano xy nos podemos acercar todo lo que queramos al punto en cuestión, que es así, mejor dicho, como se interpretan los límites, pues entonces existirá el límite. Bueno, pues vamos a resolver un ejemplo de un límite en concreto que va a ser esta función. Vamos a decir que tenemos una función de x y de y dada por menos x al cuadrado menos y al cuadrado más 4, ¿vale? Entonces, esta función dibujada en tres ejes, pues es esta superficie, ¿vale? Es lo que se llama un paraboloide. Y os lo dibujo, o sea, este dibujo en concreto lo he hecho con la aplicación GeoGebra, ¿vale? Os recomiendo que os la descarguéis, tanto la de una variable como la de multivariable, para visualizar funciones, porque es bastante interesante y ayuda mucho a la comprensión. Pues este paraboloide lo voy a usar en casi todos los capítulos que haga de esta lista de reproducción, pues porque es la clásica función con la que se ve todo muy bien y bueno, pues os lo presento y que sepáis que es una función de esta forma, ¿vale? No tiene por qué haber aquí un 4, pues eso ya lo iremos viendo, pero vamos. Lo más importante es que haya una x al cuadrado y una y al cuadrado con signo negativo para que esté puesto así hacia arriba. Si hubiera un signo positivo estaría puesto al revés, ¿vale? Bueno, pues lo que vamos a querer calcular o demostrar es que el límite de esta función, cuando nos acercamos al punto 0, 0, pues es 4, como podréis ver. O sea, este límite es muy facilito. Entonces vamos a demostrarlo pues con la definición de límite. Vamos a escribir todo el tocho este. Entonces, dejadme que me suba esto un poquito por aquí para tener sitio. Entonces, tendremos que el límite, cuando nos queremos acercar al punto 0, 0 de menos x al cuadrado menos y al cuadrado más 4, pues esto será igual a 4 si y solo si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta que es función de epsilon mayor que 0 también, tal que 0 es menor que la norma de x menos el punto, y vamos a poner ya el punto directamente aquí, o sea, vamos a poner el punto x, que es la tupla xy, y el punto de interés, que es el 0, 0, y la norma es menor o igual que delta, y esto implica que la función, que es esta de aquí,
menos el límite, que es 4, ¿vale? O el candidato al límite es 4, entonces este 4 con este 4 se cancela y ya lo dejamos así directamente. Entonces este valor absoluto es menor o igual que epsilon. Bueno, pues la pregunta es ¿cómo se soluciona esto cuando tratamos más de una variable? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es arreglar esto un poco, porque aquí pues lo que tenemos es que calculemos la norma de un vector xy, ¿vale? Entonces esto no será otra cosa que la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Y esto tiene que ser menor o igual que delta. Así que vamos a ponerlo ya directamente aquí. Vale. Entonces, la forma de hacer esto ahora es la siguiente. O sea, nosotros vamos a coger primero, para que veáis si ya habéis resuelto límites por definición en una variable, vamos a coger primero la parte del epsilon. De hecho, la copio por aquí. Tenemos menos x al cuadrado menos y al cuadrado y esto menor o igual a epsilon. Entonces, claro, cuando teníamos una variable, aquí lo que solía ocurrir es que cuando a la función que iba aquí le restábamos el límite, que aquí ya está hecho y queda de esta forma, pues generalmente solía aparecer lo que teníamos en esta parte, que era el x menos el punto. Entonces ya podíamos establecer la relación de delta epsilon y tal. Veis que aquí en dos variables, pues esto no ha ocurrido tan fácil, aunque parece como que aquí esta x al cuadrado y la y al cuadrado pues quiere parecerse a la norma de nuestro vector x. Entonces, a ver hasta dónde podemos llegar aquí y ahora os comento cuál es el truquillo para resolver estos límites. Aquí lo que vemos es que podemos sacar un menos de factor común y nos queda x al cuadrado más y al cuadrado, que esto ya se parece más a la norma que tenemos aquí. Y esto es menor o igual que epsilon. Entonces, el valor absoluto, pues se come este signo menos. Entonces, no hace falta ponerlo. Voy a quitar estos paréntesis. Vale. Y hemos llegado aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es irnos a la parte del delta y hacer lo siguiente que se suele hacer en casi todas las demostraciones de estos límites, que es acotar tanto la x como la y. Así que nosotros lo que vamos a decir es que la raíz cuadrada, o sea, sí, la raíz cuadrada de x al cuadrado, esto es siempre menor o igual que la norma de nuestro punto x. O sea, que la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Por qué es esto mayor? Pues porque le estamos sumando y al cuadrado, a lo mismo que tenemos aquí en la parte izquierda, que es menor, ¿vale? Pero esto ya sí que es la norma y esto es menor o igual que delta. Por lo tanto, aquí establecemos una relación de desigualdad en la que esto es menor o igual que delta. Y esto, la raíz cuadrada de x al cuadrado, eso es el valor absoluto de x. Por lo tanto, valor absoluto de x es menor o igual que delta. Y vamos a hacer exactamente lo mismo para la y. O sea, tendremos que la y al cuadrado es menor o igual que esta historia, que voy a hacer un copia-pega. Pues precisamente por lo mismo, pues porque ahora a la y le estamos sumando aquí la x, ¿vale? Entonces esto nos está diciendo que valor absoluto de y también es menor o igual que delta. Vale. Entonces, vamos a marcar que esto conceptualmente va en lo mismo. Entonces ahora, ¿cómo podemos nosotros relacionar en una misma ecuación la x y la y? Pues sumando estos resultados. O sea, nosotros diremos que valor absoluto de x más valor absoluto de y es menor o igual que delta más delta, que es lo que tenemos aquí. Pero delta más delta es 2 delta.
¿vale? Y ahora ya tenemos algo que nos va a venir genial aquí arriba. Porque si os dais cuenta, esto de aquí se parece mucho a la identidad que se llama desigualdad triangular. Lo que pasa es que en vez de con x y con y están elevadas al cuadrado, pero eso es exactamente igual. O sea, si nosotros aplicamos aquí la desigualdad triangular, como si dijéramos que x al cuadrado lo definimos como x' y que y al cuadrado lo definimos como y', pues esto lo que tendrá que ser es, voy a ponerlo aquí de seguido, x al cuadrado más y al cuadrado, esto es siempre menor o igual que x, valor absoluto de x al cuadrado más valor absoluto de y al cuadrado, y esto entonces tiene que ser menor que epsilon, ¿vale? Esto de aquí es, como digo, la desigualdad triangular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Bueno, por las propiedades del valor absoluto, el cuadrado puede salir fuera del valor absoluto y tenemos esto. Entonces aquí, pues bueno, yo me he adelantado en un paso porque lo que vamos a necesitar son valores absolutos al cuadrado de x y de y, pues no pasa nada. Nos venimos aquí y lo que decimos es que entonces valor absoluto de x al cuadrado será menor o igual que delta al cuadrado y aquí igual, ¿vale? Entonces cuando sumemos esto, valor absoluto de x al cuadrado más valor absoluto de y al cuadrado, pues esto será menor o igual que 2 veces delta al cuadrado, ¿vale? Pues esto ya es lo que tenemos aquí, ya tenemos resuelto el límite, porque entonces, si nosotros cogemos esta parte de aquí, pues esta parte de aquí, en concreto, valor absoluto de x al cuadrado más valor absoluto de y al cuadrado, eso tiene que ser menor o igual que 2 delta cuadrado. Así que vamos a ponerlo, valor absoluto de x al cuadrado más valor absoluto de y al cuadrado, esto es menor o igual que 2 delta cuadrado, y esto tiene que ser menor o igual que epsilon. Bueno, pues ya hemos encontrado la relación delta epsilon. No tenemos más que establecer una igualdad entre ellas y despejar la delta. Pues en este caso, delta tendrá que ser epsilon partido 2 raíz cuadrada. Con esta relación de delta epsilon, pues nosotros hemos demostrado que el límite de esta función cuando tiende al punto 0, 0, pues es 4. Siempre que nosotros tomemos, dado un epsilon, nuestro delta venga dado por esta ecuación, pues nosotros garantizaremos que podemos acercarnos al punto infinitamente todo lo que queramos. Bueno, pues lo que vamos a ver ahora, ya hemos acabado con los límites por definición, vamos a ir con la continuidad, que es, pues igual que pasaba en una variable, pues es muy parecida a la definición de límite, ¿vale? Así que voy a borrar esto y lo cambio por la definición de continuidad. Bueno, al final he decidido no borrarlo para que luego ya cuando haga un ejemplo de continuidad en un punto, pues ya borro todo para tener sitio. Porque, pues bueno, o sea, aquí la definición de continuidad, pues cuando una función multivariable es continua en un punto, pues cuando nos vamos acercando infinitamente al valor de entrada, ¿vale? A un punto de Rn, y la función nos tiende a devolver un valor, un número, que además es la imagen de la función evaluada en ese punto, ¿vale? O sea que cuando hagamos el límite y nos acerquemos a un punto en una función, pues esto nos tiende a devolver la función evaluada en dicho punto. Entonces esto ocurre igual que arriba, si y solo si, para todo epsilon mayor que 0 existe un delta que es función de epsilon mayor que 0, tal que 0 menor que el punto x menos el punto x sub 0, y esto menor o igual que delta, y esto implica que la función
menos la imagen de la función en ese punto es menor o igual que epsilon. Pues vamos a ir ya directamente a un ejemplo para que veáis cómo se trabaja la continuidad en un punto. Vamos a decir que tenemos esta función. Tenemos una función de dos variables, x y, que es x a la cuarta entre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Vale. Y vamos a querer comprobar si esta función es continua en el punto 0, 0. Entonces, ¿qué ocurre en el punto 0, 0? Pues que si lo evaluamos, aquí arriba tenemos un 0, abajo tenemos un 0, y esto nos da una indeterminación. Entonces, vamos a querer saber si está claro, pues que en el punto 0, 0 la función tiene una discontinuidad, pues lo que queremos averiguar o demostrar es si es una discontinuidad evitable. O sea, si nosotros podemos hacer como en una variable, que podemos salvar dicha discontinuidad definiendo la función a trozos. Pues la función toma esta forma para todos los puntos distintos del 0, 0 y en el 0, 0 pues que tome el punto que sea. Entonces la forma de analizar esto pues es ver si cuando le vamos dando a la función valores cercanos al punto 0, 0, pues la función nos tiende a devolver un valor único también. Entonces, si os dais cuenta, por cómo está hecha la función, en el denominador, al tener términos elevados al cuadrado y luego una raíz, la forma en la que crecen, estos números pues es de orden 1, ¿vale? Porque como de alguna manera el cuadrado, pues la raíz cancela a los cuadrados. Y en el numerador tenemos un orden 4, ¿vale? Por lo tanto, si vamos dando aquí números cercanos al 0, o sea, si decimos que le metemos a la función, pues en la x 0,000, un montón de ceros y un 1, y en la y lo mismo, un montón de ceros y luego un 1, pues lo que vamos a tener es el valor correspondiente a la x elevado a la cuarta y un número muy pequeño elevado a un exponente es un número todavía más pequeño, y tendremos dividiendo un número que está entre 0 y 1, que eso hará que crezca un poquito ese número, pero no lo suficiente, precisamente porque el orden del numerador es 4 y el orden del denominador es aproximadamente 1. Por lo tanto, el denominador nunca va a contrarrestar la velocidad con la que esta función quiere acercarse a 0 cuando le vamos dando puntos muy cercanos a 0. Por lo tanto, estaríamos en condiciones de decir que esta función quiere tomar el valor 0 cuando nos acercamos al punto 0, 0, ¿vale? Entonces, vamos a utilizar la definición de continuidad y vamos a tomar, pues como candidato a la función evaluada en el 0, 0, pues el 0, porque precisamente ese tiene pinta que va a ser el límite. Así que, pues pondremos la definición aquí, límite cuando x quiere acercarse al 0, 0 de esta función. Voy a hacer un copia-pega. Pues esto tiene pinta que va a ser el 0, si y solo si, pues copiamos el tostón este del epsilon delta. Existe un delta de epsilon mayor que 0, tal que 0 menor que, y aquí pues como el punto candidato pues es el 0, 0, pues ya directamente pongo el valor absoluto o la norma, perdón, de un punto general, que es esto menor o igual que delta, y aquí pues el valor absoluto de la función, que es esta, y le restamos el candidato al límite, que es el 0, pues por lo tanto restarle 0 no hacer nada, y pues pondremos esto así. Vale. Entonces aquí si logramos encontrar una relación entre delta y epsilon, pues entonces habremos demostrado que la función es continua en este punto.
¿vale? Porque el límite de la función en el 0, 0, pues es el valor 0. Entonces, al existir el límite, pues podríamos hacer esta función continua definiéndola a trozos. Entonces vais a ver que el truco para resolverlo pues es bastante parecido a lo de antes. Lo que vamos a coger es decir que el valor absoluto de x al cuadrado es menor o igual que la norma, que x al cuadrado más y al cuadrado, y esto menor o igual que delta. Por lo tanto, esto lo que nos está diciendo es que valor absoluto de x pues es menor o igual que delta. Vale, pues vamos a ir con la parte del epsilon. Entonces, esto de aquí lo que nos está diciendo, o nosotros lo que vamos a poder hacer es decir que este valor absoluto es menor o igual que esto, que el mismo valor absoluto en el numerador, o sea, x cuarta, pero dividiendo solo raíz de x al cuadrado, ¿vale? Esto es cierto, ¿por qué? Pues porque si a algo que está dividiendo le quitamos, pues en este caso, la y al cuadrado, pues estaremos dividiendo por un número más pequeño y efectivamente esto es mayor que esto de aquí, ¿vale? Y esto, pues es menor o igual que epsilon. O sea, de momento estamos diciendo cosas que son ciertas. Pero ahora ya, pues por las propiedades de los valores absolutos, podemos poner que x, valor absoluto de x a la cuarta, entre raíz de x al cuadrado, que es valor absoluto de x, pues esto tiene que ser menor o igual que epsilon. Se nos cancela este valor absoluto con este de aquí y nos queda que valor absoluto de x al cubo es menor o igual que epsilon. Pues nosotros solo tenemos que venirnos a donde ya habíamos acotado la x y decir pues que si lo elevamos al cubo, pues valor absoluto de x al cubo es menor o igual que delta al cubo. Por lo tanto, ya tenemos la demostración. X al cubo es menor o igual que delta al cubo y esto es menor o igual que epsilon. Así que nada más que tenemos que establecer la igualdad aquí. Y lo que nos dice es que cojamos un delta que sea raíz cúbica de epsilon. Y entonces garantizaremos que podemos acercarnos al punto 0, 0 todo lo que queramos y que en el eje de la función nos tiende a devolver el valor 0. Por lo tanto, la pregunta que era que si esta función es continua en el punto 0, 0, pues la respuesta a todo esto es que sí. Voy a ponerla aquí arriba. Esta función es continua siempre que la definamos a trozos. Que cojamos y digamos que toma este valor. Si el punto que le metemos, o sea, si el punto del dominio es distinto del 0, 0 y que toma el valor 0 si la entrada que le damos a la función pues es el punto 0, 0. Y ya está. O sea, aquí definimos esto con esta llave como una función a trozos y hemos salvado la discontinuidad. Así que nada, ya no tengo nada más que comentar en este capítulo. Ya en los siguientes iremos viendo todo el tema de derivadas, o sea, de límites direccionales, derivadas parciales y tal, porque va a ser una lista de reproducción larga. Y nada, pues espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el siguiente capítulo.